Entonces, digamos, arrancando sobre el tema de humedad y soluciones de secado para transformadores de potencia, el, y sobre mí en particular, el ingeniero Armando Portalanza, soy especialista en temas de subestaciones, transformadores, y hemos trabajado y como trabajo con la compañía Stream Electric, que tenemos justo temas de soluciones para sistemas de subestaciones y para equipos eléctricos. Vamos a tratar un poquito entonces del tema de humedad. Empezando, vamos desde, como decías, de lo más general. ¿Qué es un transformador? Bueno, es el equipo, como decimos, es el corazón de la subestación, ¿no? Es utilizado para transferir energía eléctrica entre dos circuitos, ¿no? Y se usa en todo a todo nivel de voltaje, en todos los diferentes puntos que tenemos en las empresas de energía, ¿no? Desde la generación, transmisión, distribución e industria. ¿Qué tamaños tenemos? Pues muchos, ¿no? Tipos de transformadores también, muchos, diferentes, ¿no? Vamos a tener transformadores desde unos pocos kVA hasta cientos de MVA, ¿no? Muy grandes. Algunos que son aislados en aceite, otros que son aislados en resina, de tipo distribución, tipo subestación, ¿no? Tenemos una diversidad de equipos. Hablando un poco más de la constitución interna de un transformador. Si ustedes pueden ver, el transformador está formado por finas placas de acero y bobinadas de cobre. Ya para hablar, este tiene un sistema de aislamiento con láminas y placas de cartón prensado, que son la celulosa, ¿no? Y todo este conjunto está inmerso en un dieléctrico, un aceite dieléctrico, que tiene características de aislamiento y que se utiliza también para enfriar el transformador. Entonces, tanto el aceite como el papel contribuyen a mejorar el voltaje de ruptura y, por tanto, a la seguridad del transformador. El voltaje de ruptura, lo vamos a seguir llamando VDR, indica, indica cuán bien el aceite aislante puede soportar una carga eléctrica. El tema, en cambio, el otro tema importante en un transformador y relacionado con el aislamiento es la esperanza de vida, ¿no? Que está directamente relacionada con el estado del papel del aislamiento. La calidad del papel se define por el grado de polimerización, que representa la longitud que tiene la longitud media de las cadenas de celulosa. Entonces, desde un transformador nuevo, que puede tener un DP de entre 1000 a 1200, hasta un transformador que ya ha terminado su tiempo de vida útil, que puede estar alrededor del DP en 200, ¿no? Esta disminución puede ser rápida o lenta, dependiendo de las condiciones en las que está el transformador expuesto. Y, por ejemplo, ¿qué ejemplos de elementos que afectan el papel tenemos? Pues temperatura, humedad, acidez, todas ellas interactúan sobre el aislamiento, sobre el papel, y en la figura se pueden ver las cadenas de celulosa larga, las cuales se cortan y al generarse generan humedad, ¿no? Entonces, podemos ver también en la figura lo que es el estado de un papel nuevo, que es fuerte, sólido, y lo que sería un papel ya con un grado de polimerización muy bajo, que es un papel muy frágil al tacto, que inclusive se rompe y empieza a generarse internamente dentro del transformador, lo que le llamamos lodos. Siguiendo con el tema ya más bien de humedad, pasando un poco del tema de la estructura del transformador en sí mismo, las preguntas que normalmente se tienen sobre humedad es: ¿de dónde viene la humedad? ¿No? ¿En dónde se acumula? ¿Y cómo hago yo para entender cuál es la cantidad de humedad que tengo en mi transformador? Entonces, en el transformador, empezando por de dónde viene, una de las fuentes de humedad para un transformador es el respirador, ¿no? Y mientras más cambia la carga, hay más intercambios con el exterior. Por tanto, hay más riesgo de ingreso de humedad hacia el transformador. Si el aire del exterior es muy húmedo, por ejemplo, dependiendo de la zona en la que esté ubicado el transformador, en Colombia, por ejemplo, hay zonas en las que es muy alta la humedad, por ejemplo, ¿no? Zonas de selva, zonas de costa, ¿no? Mayores inclusive al 80%, es muy difícil que eso se pueda llegar a secar este aire cuando ingresa hasta el 0%, ¿no?
La capacidad de extracción de la sílica gel que se usamos para evitar que la humedad ingrese al transformador no es totalmente fiable, ¿no? Varía con la temperatura, ¿no? Es decir, como se muestra en la figura en la que estamos viendo a la derecha, abajo a la derecha, mientras mayores son las temperaturas, la eficiencia de la sílica gel es menor. Entonces, es decir, los transformadores que están más expuestos a temperatura, peor es el comportamiento de la sílica gel y más es el ingreso de aire y humedad hacia la cuba del transformador. Aquí lo que estamos viendo es el papel aislante, el cual está sujeto a temperatura, oxígeno, humedad, ¿no? Eso hace que las cadenas, que al inicio son cadenas largas de carbono, se corten y en el momento del corte se producen subproductos. Estos subproductos son normalmente monóxido, dióxido de carbono y agua, ¿no? Esta presencia, el problema es que a medida que yo tengo más presencia de humedad y más rotura de las cadenas de carbono, el envejecimiento se vuelve más acelerado aún. O sea, mientras más permito que tenga humedad en mi papel, más rápido es la degradación. Hablando un poco más bien ahora, entendemos ya de dónde viene la humedad, pero hablando ahora, en cambio, ¿dónde está la humedad? O sea, cuando ya ingresa la humedad, ¿dónde se ubica en el transformador? Entonces, la proporción de humedad en un transformador es mucho más grande en el papel que en el aceite. Ya vamos a ver las cantidades. Sin embargo, por ejemplo, en estas gráficas lo que estamos viendo es que cuando yo tengo un incremento de carga, es decir, aumenta la temperatura en el transformador, hay un intercambio de humedad desde el papel aislante hacia el aceite, ¿no? Porque el aceite tiene más capacidad de absorción de agua. En lo contrario, cuando hay una reducción de carga, ¿no? En cambio, hay un transporte inverso. El aceite que está más frío no tiene la misma capacidad de absorción de humedad y lo que hace es entrega al papel esa humedad que tuvo cuando se aumentó la temperatura. Entonces, esta es una cosa que está pasando todo el tiempo en un transformador. Todo el tiempo hay un intercambio de temperatura entre el aceite y el papel, dependiendo de un intercambio de agua entre el aceite y el papel, dependiendo de la temperatura que tiene ese transformador. Es decir, como estamos hablando, mientras más caliente esté el aceite, más agua es soluble en él, como se puede ver en la gráfica de arriba a la izquierda. Y en la gráfica de abajo, en cambio, se puede ver que las curvas de temperatura y ppm en un transformador se siguen entre ellos. Entonces podemos ver nosotros que tenemos la curva de temperatura en rojo en un transformador y tenemos la curva de los ppm en azul. Entonces ustedes se pueden dar cuenta, a medida que aumenta la temperatura, aumenta también la cantidad de ppm del transformador, porque la capacidad de absorción del aceite, de agua, es mayor, ¿no? Entonces se siguen las curvas, digamos. Pasando al tema, en cambio, de cómo cuantificar el, la humedad que yo tengo en un transformador, ¿no? Normalmente el valor que nosotros manejamos generalmente es el valor en ppm. Sin embargo, las normas hablan sobre los ppm como términos para un riesgo para la rigidez dieléctrica. Sin embargo, si queremos en realidad cuantificar la humedad en el transformador como un todo, el valor más adecuado que deberíamos usar es el porcentaje de humedad de agua en papel, ya que el papel acumula el 98% de la humedad del transformador total. Es decir, solamente un 2% de la humedad del transformador está ubicada en el aceite, porque la forma en la que se mezclan el agua y el aceite es muy mala. Sin embargo, el 98% de esta humedad está acumulada en el papel, porque en cambio el papel y el agua se mezclan muy bien. Eso lo sabemos. Entonces, eso hace que el valor en verdad más representativo de humedad en un transformador es el porcentaje de humedad de agua en el papel, ¿no? Y es lo que tienen las normas. Entonces, aquí en estas gráficas lo que tenemos son la comparación entre diferentes normas
qué es para cada norma, qué es lo que cada norma entiende como humedad en un transformador, ¿no? ¿Qué es un porcentaje, un transformador que tiene buena cantidad, un buen nivel de humedad, un mal nivel de humedad, que ya está húmedo, ¿verdad? O que está excesivamente húmedo? Entonces ustedes pueden ver, hay diferentes criterios dependiendo de la norma, IEC, IEEE, SIGREC, las que tenemos. Sin embargo, en lo que todos están de acuerdo es que se considera que un transformador está húmedo a partir del 2%. O sea, es decir, cuando yo determino que mi transformador tiene un porcentaje de humedad en papel de 2%, es el momento de efectuar algún tipo de trabajo de mantenimiento para disminuir ese porcentaje de humedad que tengo en el papel. Y cómo, entonces ahora hablando un poco del tema de cómo cuantifico ese porcentaje de humedad en papel, ¿no? Entonces, normalmente el valor regular que siempre se usa, ¿no? Es muy conocido, es el valor que nos viene en los análisis físico-químicos, es el valor en ppm, partes por millón, ¿no? Que es por ejemplo, una parte por millón significa 1 litro de agua en 1 millón de litros de aceite, ¿no? Porque es en volumen. Entonces, sin embargo, como vimos anteriormente en la temperatura, en las curvas, el valor de los ppm depende mucho de la temperatura que yo tenga en el transformador, la temperatura que tenga ese aceite. Entonces, por eso es crucial poder vincular este valor de los ppm con la temperatura para poder ahí sí determinar el contenido de agua en el papel, que es el más representativo. Entonces, para esto se usan curvas de correlación como la que estamos viendo, es una curva de equilibrio que lo que relaciona que podemos ver aquí, es lo que relaciona es el contenido de agua en papel con el contenido de ppm en agua, correlacionados por la temperatura del aceite del transformador. Entonces, antes de analizar un poco esto más, hagamos una pregunta básica, ¿no? Pongamos un ejemplo aquí comparativo. ¿Qué es peor? ¿El 25 ppm a 70 grados centígrados de ese aceite o 12 ppm a 40 grados centígrados? Intuitivamente, por lo que normalmente manejamos, diríamos que el valor de 25 ppm es peor, porque representa mayor cantidad de partes por millón en agua. Sin embargo, si vamos a la curva de correlación en ambos ejemplos, lo vamos con el de 25, vamos a ver que 25 ppm en 70 grados centígrados nos da aproximadamente entre 1.6 o 1.7% de humedad en papel. Eso es un valor que está todavía aceptable, es un valor bajo, lo que las normas consideran ya un valor en el cual debe hacer un tipo de mantenimiento. Sin embargo, si vamos, por ejemplo, en el que de principio nos parecía que era un mejor valor de ppm, de humedad en el transformador, que sería 12, y lo llevamos hasta 40 grados centígrados, vamos a ver que tenemos alrededor de entre 3.3-3.4% de humedad en papel. Esto está muy superior al valor de 2%, que era el valor límite que definen las normas como humedad aceptable en un transformador. Es decir, en este caso en particular, 12 ppm fue peor que 25. Claro, ¿por qué? Por la temperatura. La temperatura entonces es crucial para poder determinar cuál es la humedad en un transformador, y es un valor que siempre deberíamos estar verificando. Por ejemplo, si lo hacemos de manera propia o por contrato, cómo están determinando la temperatura de la muestra de humedad las compañías que hacen el servicio de toma de muestras. Volviendo al tema de la cuantificación. Entonces vamos a poner un ejemplo concreto aquí. Entonces el ejemplo concreto es para un transformador de 36 MVA. Este tiene 15.000 litros de aceite, 13.2 toneladas en masa, ¿no? 1.5 toneladas de aislamiento de celulosa, 12 ppm, y lo que se ha determinado es que tiene 12 ppm a 40 grados centígrados como temperatura promedio del aceite. Entonces, otro tema importante también es, bueno, pero ¿qué significa que yo tenga este porcentaje de humedad en el papel? O sea, ¿qué significa es un agua? ¿Cuánta agua tengo yo en mi transformador?
Entonces, es lo que es el ejemplo que estamos poniendo. Entonces, ¿qué significa? 12 ppm de agua en aceite significa 0.16 litros de agua. Es decir, que tenemos 0.16 litros que están diluidos en el aceite, ¿no? De agua en aceite. Ahora, sin embargo, por ejemplo, para el mismo ejemplo que estábamos viendo, 2.7% de humedad en la celulosa significa en cambio 40.5 litros de agua. Es decir, que para este transformador que estábamos revisando, del contenido total de agua, que son aproximadamente 40.66 litros, 40.5 litros están en el agua y solamente 0.16 litros están en el aceite. Esto ya nos da un indicativo que cuando yo hago algún método remedial para secar aceite, en realidad lo que estoy haciendo es poco sobre el contenido total de humedad en un transformador, ya que la cantidad mayor está acumulada en la celulosa y como podemos ver, por ejemplo, puede llegar a ser valores muy importantes, como en este caso, que tenemos más de 40 litros de agua. Ahora, hablando un poco más de por qué la humedad es una preocupación en un transformador. Es decir, bueno, se dice a veces, tengo mi transformador funcionando, ya funcionaba por muchos años. Entonces, ¿por qué me preocupo por la humedad si a la final siempre ha tenido humedad? Bueno, es lo que vamos a ver ahora, porque esto es una preocupación. Entonces, primero es un tema de seguridad, porque a medida que la humedad aumenta, como se puede ver en esta gráfica, a medida que la humedad aumenta, el voltaje de ruptura disminuye. Es decir, tengo más riesgo de cortocircuitos, ¿no? Porque hay mayor cantidad de agua concentrada en el aceite. Entonces, esa es la primera preocupación de la humedad de un transformador, la seguridad. O es, digamos, no digamos la primera, porque la que vamos a ver ahora es la más importante, pero esta es la más riesgosa, la más urgente, ¿no? Porque no me puedo dar el lujo de tener un cortocircuito en mi transformador. La siguiente, la siguiente gráfica, ¿no? Que podemos ver aquí, el voltaje relaciona lo que es la temperatura, el tiempo, ¿no? En el eje X. Y en los ejes Y vamos a tener el voltaje de ruptura por un lado y la temperatura del aceite transformador por el otro. Entonces, en la curva de abajo, ahora, esta curva es muy interesante, entonces voy a tratar de explicarla bien. En la curva de abajo lo que tenemos es la temperatura a la que está funcionando este transformador, su aceite, ¿no? Entonces, si ustedes ven, empieza con 60 grados, baja hasta 40, vuelve a subir a 70 y luego baja a 50, ¿no? Esa es una curva de carga de un transformador durante un cierto tiempo. Y en la curva de arriba, en cambio, tenemos lo que sería el voltaje de ruptura. Y aquí el punto nuevo es que estamos modificando esa curva de voltaje de ruptura por el nivel de humedad del transformador. Entonces, si ustedes pueden ver, por ejemplo, en la primera descarga del transformador de 60 a 40 grados, Aló, ¿nos escuchan perfecto? ok, bueno, lamento el corte, tuvimos aquí un tema técnico. Eh, digamos, retomemos un poco el tema de la gráfica, ¿no? Entonces, como estábamos hablando, la curva lo que relaciona, estábamos analizando el voltaje de ruptura. Pues lo que relaciona es el voltaje de ruptura igual en función de la temperatura del transformador en el tiempo, ¿no? Y con el añadido de ver cómo varía esa curva, cómo se modifica esa curva con debido al porcentaje de humedad. Entonces, ustedes pueden ver con un porcentaje de humedad de 0.5%, que sería un transformador nuevo, el que viene con ese nivel de humedad, el voltaje de ruptura varía solamente en este primer ejemplo hasta tal vez unos 85 voltios, ¿no?
Si yo tengo un 2% de humedad, ¿no? Que sería el valor límite que definen las normas, ya me baja hasta un hasta 80 kilovoltios, ¿no? Y si yo tengo una humedad alta, como la que habíamos visto en uno de los ejemplos, de 3.5% de humedad, ya el voltaje de ruptura se me puede bajar hasta 70 kilovoltios. Esto... ¿Puedes repetir nuevamente ese paso? Me estaban pidiendo repetir la última parte que no se escuchó. No sé exactamente desde dónde no se escuchó, pero bueno, voy a repetir la última parte, ¿no? Entonces, lo que hablábamos es que dependiendo del nivel de humedad, el voltaje de ruptura disminuye, ¿no? En esta disminución de carga de 60 a 40 grados, vemos que disminuye el voltaje de ruptura desde un transformador nuevo, que sería 0.5%, que está cerca a los 90 kilovoltios, hasta 70 kilovoltios cuando está en 3,5% de humedad. Esto se acentúa mientras más rápido, es decir, mientras más rápida es la carga o descarga de un transformador, más es el efecto de la humedad en el voltaje de ruptura y más es el riesgo de cortocircuito debido a humedad. Entonces, si vemos, por ejemplo, en el lado derecho, en cambio, en esta disminución de 60 grados a 50 grados en el transformador, es más pronunciada, tiene una gradiente más alta y se siente más el tema de la humedad. Entonces, desde un transformador nuevo, que tendríamos como cerca de 80 kilovoltios, la disminución del voltaje de ruptura, hasta cuando tenemos 3,5%, que el voltaje de ruptura llega a estar cerca de 50 kilovoltios. Es decir, mientras más rápido tengo una descarga de un transformador, más me afecta eso, la humedad, y más riesgo de cortocircuito tengo. Es por eso que normalmente cuando se debe a temas de humedad, los cortocircuitos de los transformadores se presentan en la carga y descarga rápida, y especialmente en la descarga rápida. Ok, digamos, retomando un poco el tema entonces de la seguridad, ¿no? Como podemos ver, cuando aumenta la temperatura, al mismo tiempo los ppm aumentan, de agua del papel al aceite, ¿no? Porque hay transferencia de agua del papel al aceite. Cuando la temperatura disminuye, los ppm disminuyen, ¿no? Y hay traslado de cambio del agua del aceite hacia el papel, ¿no? Es un poco más lenta porque deben atravesar el medio físico que es el agua, y eso es lo que se evidencia en la primera curva, en el cuadrado rojo, es que la temperatura baja muy rápidamente y la humedad baja un poco más lentamente, debido a este medio que es el agua que debe transferirse la humedad desde el aceite hasta el papel, ¿no? Y cuando disminuye la temperatura, aumenta la saturación de humedad relativa, ¿no? Es decir, ahí el VDR, el voltaje de ruptura, disminuye y hay mayor peligro, ¿no? Lo que se puede ver en esta curva, ¿no? A medida que disminuyo yo la temperatura, aumenta la saturación relativa. Hablando ya un poco de lo que sería la expectativa de vida útil, que es el otro tema importantísimo en un transformador, porque la vida del transformador viene dada por la vida del papel. Es decir, que si yo tengo humedad en un papel y se degrada el papel, yo estoy quitándole años de vida útil a un transformador. Los estudios y los últimos papers dicen que un aumento de humedad de 1% en el papel, ¿no? Desde los valores recomendados, duplica la velocidad de depolimerización. Es decir, que con cada 1% de humedad adicional se reduce la esperanza de vida por un factor de 2, es decir, a la mitad. Lo cual es un tema muy importante. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, este es un ejemplo real de un transformador en el cual nosotros hemos actuado, ¿no? El tiempo de vida útil, la esperanza de vida útil de un transformador relacionado con el grado de polimerización. Entonces, para un transformador en particular, por los puntos de furanos que se tienen, graficamos la curva del grado de polimerización. El transformador en este momento tenía 30 años, tenía un 3% de humedad, y si ustedes pueden ver en la gráfica, la expectativa de vida útil, el fin de la vida del transformador es a 200, entonces desde el punto en el que estaba de 30 años hasta el punto de 200 en el grado de P,
lo que tenía es una expectativa de vida útil residual de 10 años, a ese mismo nivel de humedad, al 3% de humedad. Entonces, lo que se hizo aquí fue una proyección basada en el mejoramiento del secado del transformador desde el punto en el cual estaba ahora, es decir, desde 3% de humedad, reducirlo hasta el 1% de humedad y ver cómo eso influía en el tiempo de vida útil del papel. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, la curva verde, en cambio, es ya aplicando un método de secado del papel para reducir la humedad del transformador desde el 3% inicial hasta el 1%. Y el resultado se puede ver en verde, es la curva de mejora en el tiempo de vida útil del transformador, en el tiempo de vida del papel. Entonces, en este transformador en particular, que se empieza a actuar a los 30 años, la expectativa de vida útil cambia desde 10 años hasta 23 años. Es decir, estamos duplicando la expectativa de vida útil residual, reduciendo la humedad del transformador en su totalidad. Entonces, digamos, después de hablar de los dos puntos importantes de un transformador, recordemos, es el tema de seguridad, el riesgo de cortocircuito que se produce por la humedad y también la disminución de la vida útil debido a la cantidad de agua y a la degradación del papel. Ahora, la siguiente parte, un poco yendo más a lo particular, es cuáles son las soluciones de secado que tenemos en el medio para poder actuar sobre el transformador. Entonces, tenemos varias, digamos. La una es el secado de aceite, ¿okay? En la cual se hace circular aceite por una máquina, la cual seca el aceite, ¿no? Y el otro es secado al vacío, ¿no? Que es otro método de secado. Entonces, yendo un poco más al detalle, empecemos con la circulación de aceite. Digamos, es el método más sencillo de secado y es el que más utilizamos tanto en industria como en energía en los transformadores que tenemos. Es un proceso que se realiza en línea. Ustedes pueden ver ahí un transformador en la gráfica y la máquina de secado, ¿no? Y el flujo que manejan estas, porque, pues claro, es poco el tiempo que se puede tener instalado el equipo. Son varios miles de litros por hora, ¿no? Entonces, ventajas de este sistema, haciendo un análisis de pros y contras. Las ventajas es que el costo es bajo, o relativamente bajo. El gasto operativo también es bajo. Y es una técnica simple, digamos, ¿no? ¿Qué desventajas tiene solo la circulación de aceite? Hacer un método de circulación de aceite. Que la calidad de secado es pobre, porque claro, solamente estoy actuando sobre el aceite y no estoy interactuando en nada sobre el transformador, que es el que acumula el 98% de la humedad del transformador, ¿no? No estoy actuando sobre el papel, que es el que acumula el 98% de la humedad del transformador. Hay disturbios en el flujo de aceite por la velocidad que se maneja, ¿no? La operación en línea no se puede mantener muchos días, ¿no? Hay disturbios también en los gases disueltos, nuevamente por la velocidad que yo tengo que manejar, porque solamente tengo unos días para hacerlo, que son miles de litros por hora. Eso mueve todos los gases que están en la cuba del aceite, lo cual hace que se pierda el footprint de los gases disueltos. Es decir, no puedo yo tomar una muestra de aceite y mandarle al laboratorio porque los datos que me va a dar no son tan fidedignos. Entonces, para tener una muestra fiable, debo esperar a veces varios meses para que se vuelvan a sentar los gases en el transformador y poder tener una medida más fiable de los gases disueltos. Otro problema también es que para poder actuar sobre esto se requieren largos tiempos de secado y no los tengo disponibles con una máquina de instalación muy temporal como es esta, ¿no? Y porque, como estábamos viendo, esta es una máquina que se instala solamente por intervalos cortos, ¿no? Y lo último es que se requiere también un equipo especial, digamos, para hacer el proceso en línea. O sea, si no quiero desconectar el transformador, pues tengo que tener también algún aditamento especial para la máquina de secado o de circulación de aceite. La siguiente solución que vamos a analizar es, en cambio, la de secado en vacío o de LFH, ¿no? De frecuencia, alta frecuencia. Entonces, este es un proceso offline regularmente, ¿no? Y se hace un mantenimiento por unos pocos días. Ventajas, este ya es un método más sofisticado, claro, ¿no? Es un método de secado en sitio mucho más eficiente,
porque hay gran cantidad de agua eliminada muy rápidamente, ¿no? También se actúa sobre el papel, ¿no? Las temperaturas de secado son uniformes, los resultados también que se tienen son uniformes, ¿no? Entonces diríamos que es una ventaja también es que es ideal por la velocidad que tienen en sacar la humedad, es ideal para el secado de emergencia o después de mantenimientos. Las desventajas que tendría este equipo, en cambio, que por un lado requiere una interrupción, lo cual es imposible en ciertos casos, o sea, por ejemplo, parar un transformador una semana es imposible. El costo es muy alto, se requiere una máquina especial como la que ven, por ejemplo, en la fotografía, llevar una máquina especial grande y los costos son a veces prohibitivos para poder hacerlo, ¿no? Además de que también por el vacío que se hace en la cuba del transformador, el riesgo para transformadores antiguos es importante porque se está haciendo una acción, un esfuerzo mecánico sobre, sobre la cuba del transformador. Igual, por la velocidad que se tiene, ahí se pierde la historia de los gases disueltos, ¿no? Y claro, se necesita un operario experimentado y que esté totalmente dedicado durante el tiempo que se está haciendo el secado. Frente a esto, tenemos la solución de secado en línea, que de hecho es la solución que nosotros proveemos, ¿no? Es una instalación y proceso completo en línea. Ni para la instalación ni para el recambio de los filtros se requiere desconectar el transformador. Es un mantenimiento continuo y preventivo porque se está haciendo a largo plazo durante todo el tiempo de vida útil del transformador. Entonces, las ventajas que tiene este sistema es que es bajo costo, tiene una muy buena eficiencia de secado, ¿no? El proceso es en línea, sin interrupción. Por las bajas, se maneja velocidades muy bajas. O sea, las velocidades de un equipo de este tipo están alrededor de entre menor a 100 litros por hora, ¿no? Comparado con los miles de litros que maneja la circulación de aceite. Entonces, no se interfiere con los gases disueltos, con lo cual durante todo el tiempo de uso se puede sacar muestras y confiar en la fiabilidad de los datos. No se requiere un operador, es un equipo que se maneja sin operador, ¿no? Y es un mantenimiento a largo plazo, ¿no? Lo cual da una esperanza de vida más larga y segura. Algunas desventajas tal vez no es ideal para secados de emergencia porque por las bajas velocidades que maneja toma más tiempo y que los cilindros, los filtros deben cambiarse cuando ya están saturados. Eso más o menos es un promedio de cada 1.5 a 2 años que hay que cambiar los cilindros saturados. Entonces, digamos, resumiendo lo que serían las soluciones de secado, tenemos que el sistema de secado en línea es el que, digamos, relacionando el mantenimiento, el tipo de mantenimiento, no crítico, preocupante o urgente y el presupuesto disponible, digamos, un resultado no muy bueno, pero también una inversión de dinero muy pequeña sería la circulación de aceite, ¿no? Si en cambio tenemos un alto presupuesto y también requerimos un mantenimiento muy urgente, tal vez la solución más ideal sería el secado en vacío. Sin embargo, si nuestro presupuesto es un presupuesto no necesariamente demasiado limitado y el mantenimiento lo queremos hacer a medio o largo plazo, el ideal sería un sistema de secado en línea, ya que permite hacer secado durante largo tiempo y por todas las ventajas que habíamos visto, ¿no? Ahora, como decimos, estábamos viendo desde lo general a lo particular. Ahora, una vez visto lo que es humedad y los métodos de secado, vamos a lo que es un sistema de secado en línea en particular. Entonces, tengo un video explicativo que creo que en virtud del tiempo tal vez lo vamos a dejar un poquito para el final, ¿no? Y después entonces lo vamos a revisar, pero sin embargo vamos a seguir hablando de lo que es el método en línea. Bueno, no, les pensamos. ¿Ok? Sigamos. Pues bueno, este es un video de lo que es un sistema de secado en línea. Entonces estamos al inicio definiendo lo que estábamos hablando, que es un transformador, cómo está compuesto un transformador, que son cosas que ya habíamos hablado, ¿no? Cómo están formadas las cadenas de carbono en el transformador, que se produce cuando se rompen estas cadenas de carbono, se produce humedad como uno de los subproductos,
¿no? Y a medida que se va degenerando más el papel. El grado de polimerización, como habíamos hablado, va disminuyendo a medida que se genera más humedad, se va degradando el papel, ¿no? Cada vez que se están rompiendo estas cadenas de celulosa. Y claro, como habíamos hablado, esto es el tiempo de vida útil del transformador, ¿no? La degradación del papel y la creación de humedad hace que esa humedad también se empiece a producir en el aceite. Hay transporte y tengo humedad en papel como en aceite, por lo cual no solo tengo disminución del tiempo de vida útil, pero también de crecimiento del voltaje de ruptura a medida que va aumentando la humedad en el transformador, ¿no? Y entonces, con esto, tengo riesgos de cortocircuito por el tema del voltaje de ruptura que se va disminuyendo y tengo también reducción de la vida útil debido al grado de polimerización. Entonces, un sistema de secado en línea, es como el que ustedes están viendo, nuestra marca Transec, ¿no? Es un sistema que se instala en 4 o 5 horas, ¿no? No requiere parar el transformador, consta de un sistema, de un flujo de entrada, el cual se hace circular a través de una bomba, va una serie de filtros, ¿no? Los cuales hacen un filtrado molecular del aceite, un circuito en serie de cilindros, para finalmente salir a un filtro de partículas, un desairador, y volver a la cuba del transformador. Toda la humedad se absorbe dentro de los cilindros gracias a filtros, a tamices moleculares que tenemos instalados. Entonces, se está haciendo un transporte constante de la humedad del papel hacia el filtro utilizando como vehículo el aceite. Es decir, se hace un secado del aceite, pero en realidad el aceite es un vehículo para transportar la humedad desde el papel hacia el filtro. El sistema también puede incluir sensores tanto de temperatura como de humedad en ppm a la entrada y a la salida del sistema para verificar su rendimiento. Y claro, cuando estos se igualan, es el momento en el que hay que hacer el cambio de los cilindros. El proceso de cambio de cilindros también es un proceso rápido, lo pueden hacer en media hora, un par de personas, ¿no? Tienen acoples rápidos y durante todo este tiempo tampoco se desconecta el transformador, ¿no? Todo el sistema es en línea. Entonces, debido a esto, pues entonces, claro, disminuimos la humedad del transformador, entonces con lo cual disminuimos el riesgo de cortocircuito y mejoramos la expectativa de vida útil. Un poco lo que habíamos visto en el video, el principio de funcionamiento, pues entonces tenemos aceite húmedo que va desde la cuba del transformador hacia los cilindros, eso se hace en circular y a medida que se van circulando, se van filtrando, se va capturando esa humedad con el tamiz molecular que tiene ranurados en Armstrongs para capturar la molécula de agua, del tamaño de la molécula de agua, y finalmente entregamos aceite seco, ¿no? Entonces, con eso mejoramos la expectativa de vida y mejoramos también el voltaje de ruptura. Entonces, como ustedes pueden ver, a medida que se sigue manteniendo el uso, porque es un equipo que se maneja de manera permanente, el aceite que ya está seco vuelve a recibir humedad del papel y esta nueva humedad se vuelve también a transferir hacia los filtros, con lo cual empiezo ya no solamente a secar aceite, si no ya estoy secando papel. Finalmente, después de un uso continuo del equipo, he reducido la humedad en el aceite primero, pero después he reducido la humedad en el papel, con lo cual mejor expectativa de vida útil y mejor también incremento del voltaje de ruptura. Los modelos de los equipos, tenemos dos modelos básicos. El uno es para transformadores menores a 10 MVA, ¿no? Cuya capacidad de extracción de agua es hasta 4 litros. Y tenemos también el modelo que es para transformadores mayores a 10 MVA o 15.000 litros de aceite, que tiene una capacidad de extracción de agua de hasta 12 litros. ¿No? Ambos están disponibles, ambos pueden tener también su sistema de monitoreo.
que es el que estamos, bueno, ahora estamos viendo una fotografía de todo el sistema, ya digamos, en físico. Entonces ustedes pueden ver todas las partes que lo componen, desde la válvula del flujo de entrada, ¿no? La bomba, ¿no? El sensor de entrada, es el que está sensando los ppm y la temperatura a la entrada del sistema, ¿no? Pasamos por el switch de desconectador, una cabina de un monitoreo remoto que también se tiene disponible. Va a una serie de 3 cilindros de filtrado. Finalmente sale a un filtro de partículas, un desayador, una válvula de salida y vuelve a la cuba, ¿no? Entonces esto, y tenemos también, claro, otro sensor que está midiendo igual ppm y temperatura a la salida del equipo, ¿no? Entonces, ese sería el equipo en físico instalado. Entonces, con respecto a un tema que es muy interesante, que les interesa mucho a los clientes, es también cuál es el tema del el monitoreo. ¿Cómo se hace el monitoreo? ¿Puedo tener los valores en tiempo real? ¿No? ¿Cómo puedo accesar a esos datos que están en el sistema de monitor que tiene el equipo, ¿no? Entonces, normalmente lo que se tiene es que se miden los ppm de agua y los niveles de temperatura de entrada y salida del sistema. Todo el sistema de monitoreo viene en una caja de acero inoxidable con protecciones para la bomba, viene una pantalla LCD en la que se muestran los valores, pero además también tiene salidas análogas o Modbus, ¿no? Para integración a escalas. Y también hay la posibilidad de integración en 61850 a través de Ethernet o de fibra óptica. Eso, digamos, serían las características básicas del equipo de monitoreo. Sin embargo, como características especiales, en caso del cliente en alguna aplicación se requiera, podemos tener medidores de flujo, cálculo del porcentaje de humedad en el papel incluido, alarma de saturación de cilindros, cambios manuales para los parámetros de las alarmas, y podemos incluir inclusive también un software para monitoreo remoto, ¿no? Si no tenemos, por ejemplo, o no queremos incluirlo dentro de nuestro SCADA, los valores del equipo, tenemos un software especial en el cual podemos estar haciendo monitoreo en tiempo real de la temperatura y de la humedad en el transformador, ¿no? Y con una capacidad de descarga de los archivos de ppm en cualquier periodo de tiempo determinado y corrimiento y también correr tendencias sobre estos valores. Entonces, un poco hablando de lo que es la unidad de monitoreo, un poco más al detalle del tema del software. Entonces, por ejemplo, podremos tener una comprobación completa del estado, tanto de humedad, como de temperatura, como porcentaje de agua en papel, saturación. O sea, podemos proveer este sistema completo, entero, ¿no? Estas son gráficas, pantallas del sistema de software de monitoreo que podemos incluir, que como decimos es opcional si el cliente lo requiere. Si no quiere ingresar los datos a su propia escala, que también es otra opción. O sea, pueden ingresar los datos, o sea, en señal de instrumentación, o sea, por protocolo Modbus o señal 61850, dentro del propio SCADA del cliente, en la aplicación que se tenga, ¿no? Todos estos registros son descargables, ¿no? Entonces puedo tener los datos en Excel, por ejemplo, para hacer análisis posteriores. Y finalmente, estamos terminando ya. Solamente queremos mostrar un par de curvas que yo creo que podríamos tal vez, si con los que les interese más, analizarlos un poco más al detalle, pero que muestran aplicaciones reales. Digamos, esto es, por ejemplo, en una subestación en Indonesia, en donde está aplicado nuestro sistema de secado en línea. Y ustedes pueden ahí ver las curvas, por ejemplo, que va a estar disponible también esta presentación, de cómo variaron los ppm en curva azul en el transformador cuando se instaló. Este es un año de análisis del comportamiento del transformador, desde 15 ppm hasta 6 ppm al final de ese año, ¿no? También podemos ver la temperatura, podemos ver los ppm de salida de nuestro sistema, en los cuales durante todo ese año la salida de ppm de nuestro sistema fue de 1 ppm, es decir, que estaba actuando bien, estaba secando lo que tenía que secar, ¿no? Y digamos, la humedad total bajó desde 15 hasta 6 ppm. Pero como habíamos hablado, el valor más importante es el porcentaje de humedad en el papel. Entonces, es lo que se refleja en la curva en verde. Entonces, y que tenemos aquí una
una ampliación. Entonces, en este año se empezó en promedio con un valor de 3.2% de humedad en papel y después de un año redujimos ese valor a 2.2% de humedad en el papel. O sea, un poquito más alto todavía del valor recomendado, para la cual se estima que en menos de 6 meses se va a llegar a ese otro nivel, al nivel de 1.5, que es lo que nosotros garantizamos y recomendamos el valor del porcentaje de humedad en papel que un transformador debería tener durante todo el tiempo de su vida útil para que se respalde el tiempo de vida útil, para que se mejore el tiempo de vida útil y para que no tenga problemas yo de seguridad debido a bajo voltaje de ruptura. Si un transformador de más de 30 años que tiene análisis con porcentaje de humedad crítico se cambia la celulosa, ¿podemos confirmar que el transformador reinicia su vida útil? A ver, bueno, entonces la primera pregunta decía esto del si un transformador de más de 30 años, ¿no? Que tiene un porcentaje de humedad crítico, ¿podemos confirmar que el transformador reinicia su vida útil? No. O sea, bueno, no estoy tan seguro si entiendo bien la pregunta, por ahí la persona que nos hizo la pregunta me puede aclarar si es de lo que voy a contestar a lo que me preguntaba. Sin embargo, no, o sea, lo que ya yo recorrí de la vida útil, ya la perdí. Es decir, si yo permito que exista mucho porcentaje de humedad en papel durante el tiempo de vida útil del transformador, eso ya lo perdí. Lo que puedo hacer es desde el punto en que el que empiezo a secar, ahí puedo mejorar el tiempo de vida útil. Es decir, si podemos poner la gráfica nuevamente, voy a poner la gráfica nuevamente del que habíamos analizado de la mejora de la vida útil. Entonces, si ustedes pueden ver en esta gráfica, no es lo mismo que yo actúe cuando tenga 30 años a que yo actúe cuando tenía, tal vez solamente tenía unos 20 años, ¿no? O que yo actúe cuando tenga 35 años. Por ejemplo, si yo actúo cuando tiene 35 años de transformador, lo que voy a poder mejorar de vida útil tal vez es solamente unos 5 años, ¿no? Entonces, mientras más pronto empiezo yo a actuar sobre la humedad, más estoy incrementando el tiempo de vida útil. Espero que esa haya sido la respuesta, digamos, la pregunta que me hicieron, y si no, me la aclaras un poquito la persona que hizo. Bueno, la segunda pregunta dice, se dice que el costo del proceso de secado en línea es de bajo costo comparado con ¿qué? ¿Con la recirculación del aceite? Buena pregunta, gracias. No, en realidad no es comparado con la recirculación de aceite, el bajo costo, es comparado con el método de vacío, porque en realidad en recirculación de aceite yo no estoy actuando sobre el papel, solamente estoy actuando sobre el aceite, es decir, reduciendo apenas del 2% de la humedad del transformador, por lo cual no es un método comparable. Con el que sí se puede comparar es con el de secado en vacío, porque en ambos, tanto en el secado en vacío como en el secado en línea, ahí sí estoy actuando sobre el papel, es decir, secando la mayor parte de humedad del transformador. Entonces, comparado con el secado en vacío, ahí sí es un proceso de costo relativamente bajo. Para el secado en vacío, ¿el transformador debe tener refuerzo en la estructura? ¿Cuánto vacío se aplica? Ok, bueno, el transformador debe ser apto para el secado en vacío, es decir, el diseño debe ser apto para el diseño en vacío, ¿no?
Sin embargo, siempre hay que tomar en cuenta que si yo tengo un transformador antiguo, el cual ya tiene un deterioro en el papel, ¿no? Más allá de que el transformador en la parte física, digamos mecánica, pueda soportar el vacío, si el transformador tiene un grado de polimerización bajo en el papel, eso hace que exista siempre el riesgo de que haya fragmentación del papel, ruptura y daños en el papel, ¿no? Es decir, producción de lodos. ¿En qué tamaño de transformadores se recomienda uso de secado en línea? ¿Y en qué condiciones de humedad o en qué aplicación debería ser implementado? Pues en realidad se recomienda para cualquier tamaño de transformador de potencia, ¿no? Es decir, transformadores de distribución, tal vez el costo-beneficio no va a ser bueno, pero en transformadores de potencia, es decir, mayores de entre 5 MVA, es ya aplicable. Es por eso que tenemos los dos modelos, el de menores a 10 MVA de un cilindro, que por ejemplo aplicaría para estos equipos, y el de 3 cilindros que aplica para transformadores desde 10 MVA hasta cientos de MVA, ¿no? Tenemos ahí aplicaciones en las cuales hemos puesto transformadores muy grandes, ¿no? También la otra pregunta que me hacían era ¿qué condiciones de humedad o en qué aplicación debería ser implementado? Entonces, claro, las condiciones de humedad deberían ser mayores al 2% de humedad en papel. Por ejemplo, y ahí aprovecho para decirles, si alguno de los clientes está muy interesado en el equipo y les gustaría, podemos, sin problema, con Transequipos, ayudarlos con una estimación de lo que sería el porcentaje de humedad en el papel de transformadores que ustedes tengan ahí, en los cuales tienen la duda, porque normalmente, como se tiene el valor solo de los ppms, podemos ayudarles también con eso, estimar ese valor para que ustedes sepan si tienen más del 2% o no, que sería eso. ¿Y en qué aplicación? También me decían, pues en general en todas, ¿no? Pero sobre todo en aplicaciones más críticas en las cuales no se pueda sacar el transformador de línea. O sea, industria, por ejemplo, o subestaciones importantes en las cuales no puedo darme el lujo de sacar para hacer un secado en vacío o además el precio es muy prohibitivo. No puedo darme el lujo de desconectar el equipo varios días, ¿no? Entonces, en cualquiera de esos, tanto para transformadores nuevos como para transformadores antiguos. De hecho, muchos de nuestros clientes de Europa en Europa y en Asia instalan en los equipos ese transformador nuevo, es decir, los piden desde fábrica que venga ya instalado. Con eso creo que queda contestada. ¿Cómo se hace la instalación del sistema de secado en línea? Refiriéndonos cuba del trafo y equipo Transec. La instalación se hace utilizando las válvulas de tomas de muestras. Entonces, podemos tomar la válvula de toma de muestras inferior, una superior o inclusive un tapón que tenga superior. Y entonces tomamos desde abajo, regularmente se puede también hacer diferente, pero tomamos desde abajo y entregamos arriba en la cuba del transformador. Para que no tengan problemas de la toma de muestras, colocamos una válvula adicional, la cual tiene una T, para que puedan continuar tomando muestras y por el otro lado de la T se sigue haciendo la recirculación. Tal vez ahí hay una aclaración también. Estaba viendo que tal vez también la pregunta va orientada hacia cómo se coloca el equipo. Bueno, el equipo, la fijación del equipo en un transformador nuevo puede ir en la pared misma del transformador. Eso, por ahí, inclusive les podría enviar unas fotografías de eso. Y si es un transformador ya existente, se la puede poner en pared, como vieron en alguna de las fotografías que teníamos aquí. Y también se la puede colocar en un frame que nosotros proveemos de autosoporte, en la cual en este frame viene ya el equipo y solamente se aperna al piso, ¿no? Entonces, el montaje es muy sencillo, puede ser con tubería flexible o con tubería rígida, dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, en la fotografía que les estoy mostrando es la aplicación con tubería
con tubería flexible y colocado en pared. ¿Cuánta cantidad de aceite queda o circula por los cilindros? Con respecto a la cantidad de aceite que circula, el volumen es un volumen bajo, no tenemos volúmenes altos. Eh, no tenemos problema tampoco, entiendo yo que la pregunta viene referida a que si se baja el nivel del aceite de mi transformador. Entonces la respuesta es no, no se baja el nivel del aceite porque los cilindros vienen embebidos en aceite. Es decir, no estoy yo utilizando aceite, no necesito llenar con aceite del transformador los cilindros y pierdo ese nivel en la cuba del transformador, sino que los cilindros vienen embebidos en aceite. Es por eso que nosotros, por ejemplo, antes de la instalación, pedimos al cliente que nos diga cuál es el aceite que tiene en su propio transformador, porque enviamos desde fábrica los cilindros con ese tipo de aceite. Hay gente que pide pruebas de punto de rocío. ¿Este sirve también para verificar la humedad del transformador? Ok, bueno, en eso creo que, digamos, para este tipo esta pregunta, la gente que más conoce es nuestra gente de Transequipos mismo, ¿no? Entonces, tal vez ellos nos pueden ayudar un poquito más dando soporte. Entonces, tengo aquí yo a un especialista conmigo de Transequipos que les va a responder sobre el tema de la prueba de rocío. Sí, buenos días. La aplicación de punto de rocío efectivamente sirve para verificar el nivel de humedad del equipo, pero aplica en condiciones donde el transformador está sin aceite, o sea, se aplica cuando se hace el comisionamiento, la puesta en servicio del transformador, o cuando, por ejemplo, después de un traslado o de una reparación, vuelvo a llenar, previo a llenar, verifico que el nivel de secado sea el óptimo. Pero no es comparable porque en este caso es el proceso de secado en línea donde en ningún momento se vacía el aceite del transformador, luego no se puede aplicar la prueba de punto de rocío. Sí, también un poquito, gracias por la explicación. Un poco también ampliando el tema en cambio de cómo se calcula la humedad. En realidad, el punto de rocío no es una medida buena para determinar exactamente la humedad. Lo regular, las pruebas que se utilizan en el transformador o son la prueba, por ejemplo, con el análisis físico-químico, digamos, sería la más usual, sacar los valores en ppm, relacionar con la temperatura y con eso determinar a través de la correlación cuál es el porcentaje de humedad en papel. Esa sería la una regular, digamos, la más fácil de hacer y la que de hecho podríamos trabajar con cualquiera de ustedes que piense que necesita y que esté interesado en el equipo. Y la otra es también, claro, se pueden hacer también otros equipos, pruebas más bien de tipo eléctrico, haciendo barridos de frecuencia, por ejemplo, ¿no? Que son pruebas que, por ejemplo, otros equipos también puede proveer. Esas sí son pruebas en las cuales se puede determinar de manera muy precisa la humedad de un transformador y son pruebas que se hacen en el transformador sin necesidad de que esté en vacío, ¿no? Está en funcionamiento. Entonces, estas sí dan un nivel. De hecho, la última norma de la IEC ya la pone en su regulación, digamos, en su eh, norma de aplicación, del norma de aplicación, ya lo pone como uno de los métodos más efectivos de este método, ¿no? Con respecto al sistema de secado convencional en sitio, ¿cuánto tiempo requiere el sistema en línea para dejar el transformador dentro de los límites de humedad permisibles por norma? Bueno, esto depende mucho del nivel inicial de humedad y del tamaño de un transformador, del transformador que se tenga. O sea, qué cantidad de aceite tenga y qué cantidad de papel. Entonces, es bastante relativo, ¿no? En ese caso sí, deberíamos de analizar un poco dependiendo del transformador. Ese también es algo que podemos estimar. Por ejemplo, si alguno de ustedes ve como una opción
viable o que está interesado en esto, podríamos también, aparte de hacer el cálculo del porcentaje de humedad en el papel, a la vez darles una estimación para su transformador de tal capacidad y con tanto porcentaje de humedad inicial, cuántos recambios de cilindros, por ejemplo, requeriríamos y más o menos cuánto tiempo es lo que requeriría para llegar a un nivel óptimo. Bueno, hay una pregunta, nos preguntan sobre el valor estimado del equipo hasta 10 MVA. En este caso, nos podemos contactar después de terminada la conferencia. Y la siguiente pregunta, para una prueba de aislamiento, los valores de IP dan bajos, ¿me dan una noción de cómo está la humedad en el equipo? Ok, como una idea general ahí, sí, o sea, me da una noción, digamos, no es un valor exacto, no es una estimación tampoco. Ahí, como hablamos, hay otros métodos que son más, que son directamente relacionados para determinar la humedad del transformador, pero como una noción, sí me da un indicativo al menos de cómo está la humedad. ¿Cuál es el incremento de expectativa de vida útil en años o en porcentaje de un transformador con este sistema? Bueno, creo que respondimos algo parecido hace un rato. Depende del transformador, o sea, depende de cuándo yo actúo sobre el transformador, sobre todo. O sea, en qué estado el transformador está en este momento, ¿no? Si, por ejemplo, yo actúo sobre un transformador que tenga un índice de un grado de polimerización de 300, digamos, y a los 200 habíamos hablado que ya se pierde la vida útil del papel, pues es poco lo que voy a incrementar. Tal vez incremento 2, 3 años, ¿no? Pero si actúo sobre un transformador que tiene, por ejemplo, un grado de polimerización de 800 o 700, es mucho lo que puedo hacer. O sea, puedo incrementar el tiempo de vida útil en décadas. O sea, entonces depende mucho del estado actual del transformador. O sea, de cómo esté su grado de polimerización, ¿no? Lo cual se puede ver por método de Furanos o también se puede estimar y más o menos se puede dar ideas, digamos, basados en la vida útil del transformador, un poco el año de fabricación. Son cosas que, por ejemplo, también se puede dar cierta asesoría, ¿no? No siendo exactos, pero sí como estimaciones. En un transformador, cuando se hace secado con vacío, ¿se hace con aceite o sin aceite o se hace aparte cada proceso? Eh, en el transformador, cuando se hace secado en vacío, sí, claro, se hace el secado, o sea, tú tienes que desconectar el transformador, ¿no? Y el proceso de vacío lo hace con el aceite, ¿no? Y se hace el proceso, hay diferentes métodos, digamos, secado en vacío también, ¿no? Hay un par de métodos. En eso igual, si necesitan un poco más de ampliación sobre el tema de los métodos de secado en vacío y sobre todo el tema ahí que suele ser el más crítico es las máquinas de vacío que están disponibles en el mercado, porque hay métodos que se hacen directamente sobre la cuba con aceite o trasladando el aceite también y haciendo vacío fuera, también existen esos métodos. Más bien la pregunta ahí sería, ¿cuáles son las máquinas que están disponibles en el mercado? Es decir, aquí en el mercado colombiano, ¿qué máquinas? Porque como son máquinas muy costosas, grandes, voluminosas, no se tiene una amplia variedad de máquinas disponibles. ¿Cuál es la temperatura de operación y porcentaje de carga recomendados en un transformador y cuáles son las fallas más comunes cuando se llega a un voltaje de ruptura?
A ver, la temperatura de operación y carga recomendados es bastante relativo. Normalmente las alarmas, por ejemplo, se suelen poner la alarma alta y la alta alta se suele poner tal vez en 70 en la alarma alta y en 80, 85 la alarma alta alta, ¿no? La de disparo. Entonces, es un poco relativo eso, depende mucho también de la temperatura ambiente, la refrigeración que tenga, ¿no? Y el porcentaje de carga recomendado, bueno, eso, digamos, no sería mayor, no puede ser muy bajo porque estoy perdiendo eficiencia en el transformador. Digamos, esta no es una pregunta de humedad, pero claro, si yo tengo el transformador muy poco cargado, pierdo eficiencia, no tengo muchas pérdidas en el hierro. Pero si en cambio la tengo demasiado cargado, en cambio estoy también forzándole, ¿no? Entonces lo regular es tenerle entre un 70-80% de la carga y sin tener en cuenta la ventilación externa, ¿no? Y las fallas más comunes cuando el voltaje de ruptura es bajo, es la producción de cortocircuitos, ¿no? Que sería cortocircuito entre los devanados. ¿El método de secado por vacío es el mismo secado por circulación de gases? A ver, esa pregunta no la entiendo muy bien. ¿A qué se refiere? Si se cambia celulosis, si se cambia bobinado y al aceite se hace termofiltrado. Es una reparación. Sí, o sea, eso entiendo yo que esa pregunta va más orientada hacia cómo sería una reparación. Bueno, en este caso, digamos, ninguno de los métodos que nosotros estuvimos hablando tiene que ver con reparación, sino son métodos más bien de mantenimiento. Es decir, tanto el secado de la circulación de aceite como el secado en vacío y como el secado en línea son todos métodos de mantenimiento de transformadores, ¿no? No son métodos de reparación. Al descargarse el transformador, la temperatura disminuye. ¿Debo entender entonces que el sistema de secado en línea se ve reducido? Eh, a ver, nosotros tenemos una presencia de humedad. Es una buena pregunta, gracias. La temperatura, claro, cuando disminuye la temperatura hay un menor transporte de humedad desde el papel hacia el aceite. Y más bien habría una distribución inversa, es decir, la humedad que está en el aceite se movería hacia el papel. Sin embargo, yo tengo permanentemente filtrando el aceite. Y ya que no estoy filtrando todo el aceite a la vez, sino que lo estoy haciendo debido en la capacidad que tienen los cilindros, no me afecta mayormente porque de todas maneras sigo filtrando el aceite. Claro, eso, por ejemplo, sí es muy determinante en métodos que son solamente temporales, por ejemplo, en circulación de aceite. Por eso es que normalmente se le carga el transformador o se calienta el transformador para poder extraer la mayor cantidad de agua del aceite. En nuestro caso, ya que es de manera permanente que está ubicado, o sea, cambios de carga, claro, van a hacer que exista tal vez una menor presencia de humedad en el aceite, pero sin embargo, lo más importante es que lo estoy haciendo de manera permanente. Y como la humedad al final que me interesa más es la que está en el papel, esa, por el secado que estoy haciendo, todo el tiempo está trasladándose hacia el aceite. Si un transformador ha estado en mantenimiento, ¿cuánto tiempo debo esperar para la toma de muestra de aceite después de colocarlo en servicio? Ok, a ver, depende del tipo de mantenimiento que has tenido, ¿no? Por ejemplo, entiendo que se refiere a decir mantenimiento, se refiere a los métodos de secado. Por ejemplo, si tú haces un método de circulación de aceite, o
para que las muestras, sobre todo las muestras de los gases disueltos, para hacer una cromatografía de gases, para que los datos sean fiables, deben esperar un tiempo entre 6 y 9 meses para que los datos sean fiables. O sea, siempre se puede sacar la muestra y mandar al laboratorio, pero si lo hago y todavía los gases no se han asentado en la cuba del transformador, el resultado no va a ser del todo determinante porque no está fiable, ¿no? En nuestro sistema, en cambio, digamos en el sistema de secado en línea, tú puedes sacar la muestra en cualquier momento y siempre va a ser fiable porque las velocidades que se manejan son muy bajas y no se hace remoción ni movimiento de los gases disueltos. ¿Cuán eficiente es la adición de inhibidor antioxidante en el momento de termofiltrar el aceite? Y esto afectaría la prueba de rigidez antes y después de adicionar inhibidor y termofiltrar, porque en un ensayo que se realizó, en lugar de mejorar, se redujo la rigidez. Esta pregunta, si te parece, la vamos a anotar y te la vamos a contestar, porque, digamos, tiene que ver más bien con otro tema. Te la vamos a anotar y te la vamos a contestar, ya lo anotamos aquí con la gente de Transequipos, te la vamos a enviar al correo electrónico. Facilita nuestro correo electrónico para enviarla. La mayoría de la humedad está acumulada en el papel. Como este sistema en línea puede secar el papel siendo, siendo que lo que recircula es el aceite y se está secando es el aceite. Habíamos explicado un poquito de este tema, pero creo que sí es muy valedero ampliar un poco, ¿no? En realidad, nosotros estamos, claro, igual que otros métodos, secando el aceite. Sin embargo, como nosotros estamos instalados de manera permanente en el transformador y hay un flujo permanente desde el papel hacia el aceite, finalmente estamos secando el papel. O sea, al inicio secamos solo el aceite, pero una vez que digamos, en la primera etapa el aceite se encuentra ya seco, el papel vuelve a enviar humedad desde el papel hacia el aceite y esa nueva humedad se hace circular a través de los filtros y se seca de vuelta. Y nuevamente, entonces existe ya una reducción de humedad en el papel, ¿no? Y ya que se sigue manteniendo este flujo natural, entonces el papel vuelve a enviar humedad hacia el aceite, este se vuelve a filtrar y de esa manera yo estoy reduciendo la humedad en el papel de manera también permanente. Es decir, digamos, para nosotros, a pesar de que estamos actuando sobre el aceite es para nosotros solo un vehículo de transporte de la humedad entre el papel y el filtro. O sea, para nosotros es un medio de transporte de humedad del aceite, no nuestro objetivo. ¿Cómo se sabe cuando un cilindro hay que cambiarlo o ha agotado su vida útil? Hay un par de opciones. Por ejemplo, podemos instalar un sensor para saber cuándo de saturación. La otra, la más usual que suelen pedir los clientes es la instalación del sistema de monitoreo. El sistema de monitoreo que les había mostrado viene con medidas de los ppm de entrada al sistema y temperatura de entrada al sistema y los ppm de salida y temperatura de salida. Es decir, con esos dos valores, por ejemplo, cuando se igualan, inicialmente la entrada puede estar, digamos, en 20 ppm y la salida en 1 ppm. A medida que el tiempo pasa y se van saturando los cilindros, ese 1 ppm de la salida va subiendo hasta que llega a igualarse a los ppm de entrada. En ese momento en que se igualan los ppm de entrada y salida, digamos en un valor de 7 u 8, es en el momento en que están saturados los cilindros y hay que cambiar los cilindros. Si un transformador presenta un ultrasonido con descarga parcial interna, ¿qué acción puedo tomar? Con una prueba físico-química y cromatografía puedo descartar cambio en el proceso químico del aceite.
Sí, efectivamente, si hay un fenómeno de descarga eléctrica interna, el análisis cromatográfico nos permitirá establecer en primera instancia lo que puede estar sucediendo y a partir de eso determinar un proceso de seguimiento para confirmar o aplicar alguna técnica alternativa como emisiones acústicas o alguna otra que nos permite establecer a ciencia cierta qué está sucediendo al interior del equipo.